Y lo que para algunos es muy bueno, para otros, bueno, ya plantean reparos, tienen temores. Por eso es mejor escuchar a los especialistas, a los que saben. Así que hemos invitado al licenciado en Economía, Néstor Perticarari. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Y bueno, ¿cómo lo ve usted a este gran acuerdo que se celebró la semana pasada? Perfecto, no, muchas gracias por invitarme, por supuesto. Mira, hay varias cosas. Obviamente que en los acuerdos de este tipo hay beneficios y también obviamente que hay costos, eso no hay ninguna clase de duda. Pero en este caso yo creo que los beneficios superan ampliamente los costos, a eso es lo que vamos. Sí, son temas que en realidad lo que es la integración económica ya demostró las potencialidades que tiene y los beneficios que trae para el conjunto de la población. Eso no hay, de eso prácticamente no hay ninguna clase de duda. Pasa que acá en nuestro país en general ha habido mucha tendencia al aislacionismo, al aislamiento y en general han conformado una estructura altamente protegida, digamos, con muchas cosas de lo que dicen en el caso de algunos industriales, por eso son ciertas, pero también es cierto que son a consecuencia de la propia estructura que se fue formando de esa manera. Es decir, acá, por ejemplo, va a haber que revisar parte del sistema impositivo. ¿Por qué? Porque hay muchos costos que van dentro del producto y no tienen forma de reintegrarse, es decir, muchos costos laborales, muchas tasas, mucho... ¿Por qué? Porque al final cuando uno exporta recibe reintegro de IVA, por ejemplo, pero hay muchos otros impuestos que no se pueden reintegrar, que van dentro del costo, lo cual quita competitividad. Digo, ese es uno de los aspectos. Otro que tiene que ver por ahí, algunas de las críticas que se escucharon, los problemas de escala y los problemas de tecnología. Lo cual tampoco son válidos. Es decir, de la década del 80, más o menos, más o menos en tiempo, el tema de la escala dejó de tener relevancia. Es decir, la producción por series cortas ha revolucionado mucho la producción y pone a muchas empresas pequeñas en condiciones de competir con grandes. Eso ya tiene más de 30 años de vigencia, aplicando robótica, aplicando muchos aspectos de lo que son avances en la producción, se logra competencia incluso con industrias que tienen escala mucho mayor. Obviamente que eso requiere tecnología y requiere inversión, pero el problema, no sé, que siglo XVIII ya Adam Smith había dicho que para que el sistema económico crezca tiene que invertirse realmente. Es que nosotros nos parecemos a un parque jurásico. Sí, por eso. Hay cosas que me parecen increíbles porque las vengo escuchando desde hace 50 años. Además, yo debo decir una cosa, la mayoría de los argentinos desconocen cuáles son los términos del acuerdo entre Mercosur y Unión Europea, ¿no? Lo desconocen. O sea que a través de 3 o 4 filtraciones periodísticas todo el mundo está haciendo una elaboración en la que se siente que puede llegar a perder cosas. Jamás piensa la Argentina en lo que puede ganar. Yo he visto, por ejemplo, en el caso de España, país atrasadísimo. Cuando ingresó a la Unión Europea, el cambio de España ha sido extraordinario. Notable. En todos los lugares donde se han producido procesos de integración positiva, creativa, se han modificado las economías, ha mejorado el nivel de vida de la gente. Por supuesto que hay sectores que van a sufrir, que son los sectores que están acostumbrados a vivir, como decíamos recién, a cazar en el zoológico, a vivir del subsidio del Estado y de las barreras arancelarias o pararancelarias que el Estado pone para defenderlos. Sin ninguna duda. Sí, por eso digo, de cualquier manera, esto posibilitará también la emergencia de muchos sectores, incluso la consolidación de algunos y crecimiento notable. ¿Por qué? Pues se accede a un mercado muy importante. Es decir, como decías vos, que el tema todavía no se conoce los aspectos más finitos del acuerdo. Va a tardar en conocerse. Sí, por eso digo, y opinar muchas veces con el desconocimiento es por lo menos un tanto arriesgado, pero pues uno puede opinar en general de lo que son las grandes líneas de esto acá. O sea, si los procesos de integración mejoran la calidad de vida o no la mejoran. En ese sentido, sí, no hay ninguna clase de duda. Y después, bueno, el otro tema de poner estos procesos de integración ayudan posiblemente a limitar algunas aventuras de las cuales estamos acostumbrados acá en nuestro país. Por ejemplo, usted hablaba de ordenar un poco también la macroeconomía. Exacto, sí, pasa, por ejemplo, yo
muchas veces con los alumnos pongo la siguiente frase. A ver, usar, por ejemplo, el tipo de cambio para controlar el precio, que acá estamos absolutamente acostumbrados. Me clavar un clavo con una llave. Es decir, uno lo puede clavar un clavo con una llave, pero para eso hay un martillo, está claro. Es decir, ¿por qué? Porque puedo romper la llave, me puedo pegar en el dedo. Usar los instrumentos como corresponde. Sí, puede ser otra cosa que no sé esto acá. Entonces, el tipo de cambio realmente sirve para ver cómo la economía nuestra se va a conectar con el resto del mundo y no tiene que servir para controlar precios. En ese caso, cuando hablamos de ordenar la macroeconomía, tendrá que ser una macroeconomía que más o menos responda a las formas habituales de lo que son políticas antiinflacionarias, o sea, claro, lo que es política monetaria, fiscal. Obviamente que acá lo cambiario tiene su relevancia, pero convengamos una cosa, que no podemos descansar en eso, porque si no, ya sabemos las aventuras de los 90, las aventuras del... Es que Argentina siempre resuelve sus problemas con inflación. Sí, por eso digo, ya conocemos estas aventuras, claro, que por ahí terminan mal. ¿Por qué? Porque nos enamoramos de algunos instrumentos haciendo algunas cosas y después terminan mal. ¿Por qué? Porque realmente ese instrumento no era para ese uso. Y, por ejemplo, los procesos de integración requieren, obviamente, en términos de política cambiaria, requieren, digamos, una sintonía bastante fina. ¿Para qué? Para evitar que lo que se gane por un lado en competitividad se pierda por otro muchas veces, cuando uno decidirá trazar deliberadamente el tipo de cambio para mejorar algunos términos inflacionarios a corto plazo, porque ya sabemos bien que a largo plazo no se logra, sino que termina en crisis. Entonces ahí no se mejora nada con eso. Por eso yo digo, estos procesos en última instancia terminan limitando quizás estas aventuras a las cuales estamos acostumbrados. Entonces ahí yo creo que es beneficioso no solo desde el punto de vista de los sectores que pueden emerger o pueden crecer a partir de esto, sino también de ordenar un poco lo que es la macroeconomía y trazar un horizonte más previsible en ese aspecto. Es decir, se tendrá que manejar el tema de tasa de interés, crediticio, etcétera, porque está claro que pensar una tasa de integración con una tasa de interés del 60% es una utopía, pero convengamos que eso tendrá que ordenarse en el tiempo que se aprobarán los acuerdos, se implementarán. Tendrá que haber un ordenamiento macroeconómico que realmente permita manejar, diríamos, esos procesos de integración con beneficios para el país. Y después sí, supongo que los casos puntuales también se tendrán que atender en su momento para ver si realmente corresponde o no. En el acuerdo se establecen incluso plazos largos para hacer los empaques. Sí. No es que esto empieza a operar a partir de mañana, además tienen que intervenir las legislaturas o los congresos, digamos, de los respectivos países de un lado y otro del océano. Hay medidas de protección para determinados sectores, dándole tiempo a que se pongan en ritmo para poder competir. A mí me parece que puede cambiar muy positivamente. La Argentina va a estar forzada a hacer cambios. Sí, sin duda. O sea, nosotros dejemos de lado la integración con Europa, la integración con Brasil, que uno de los primeros objetivos era alinear las monedas para llegar a una unión aduanera que siempre ha quedado lejos. O sea, no podemos tener macroeconomías tan distintas. Nosotros exportar impuestos. Nosotros nos quejamos de las gabelas que nos ponían, por ejemplo, los países de Europa para la exportación de productos nuestros, que ahora, si este acuerdo camina, se van a ir eliminando. Ahora nosotros cargamos retenciones no solamente sobre los productos primarios, sino también sobre los productos industriales. Entonces, ¿cómo va a ir a discutir a Europa la eliminación de impuestos cuando uno está cargando con impuestos lo que uno exporta? ¿No? Son cosas muy locas que creo que va a haber que alinear. Además, la cantidad de oportunidades que se abren. Porque estamos hablando, nosotros pensamos en términos de bienes tradicionales. Por ejemplo, todos los sectores del software en la Argentina ya están exportando arriba de los 4.000 millones de dólares por año, y esta es una cifra que va a ir creciendo geométricamente porque es un sector en el que tenemos buenas capacidades. Y siempre estamos pensando en términos de pequeñas producciones mecánicas que también están siendo rebasadas por toda la incorporación de la electrónica, de la robótica, en fin, de otro tipo de bienes en los que la Argentina normalmente no piensa. Siempre están pensando en vaca, trigo, soja, en fin, en cuestiones muy primarias. Europa nos abre ahora mercados de un amplio espectro
y creo que eso va a alimentar la iniciativa de muchísimas empresas en la Argentina y de una cantidad de jóvenes emprendedores que hay en este momento que están brotando como hongos en la Argentina, sobre todo en los sectores que todavía el Estado no ha llegado a regular porque no lo termina de pescar. Los sectores de la informática, los sectores del software, aunque ya están abriendo el ojo para ver cómo pueden hacer para sacarle parte de las ganancias. Sí, incluso he visto que un concejal en el sur patagónico ya está, él quiere poner un impuesto al viento para los delirios que estamos... para los molinos, digamos, de viento. O sea que todavía no empezaron a generar en gran nivel energía eólica y ya quieren poner un impuesto al viento. Sí, realmente por ahí, algunos delirios de lo que estamos acostumbrados acá en nuestro país, obviamente van a tener que ser dejados de lado. Es decir, el tema es decir, uno se queja de los impuestos, resulta de que, o las trabas arancelarias que ponen, y acá se le cobra retenciones. El único país del mundo que le cobra impuestos a las exportaciones, es decir, una cosa extraña. Y ni siquiera uno podría decir, bueno, algunos que tienen ventaja muy alta, pero hay muchos que no, entonces, pero se le está cobrando lo mismo. Es decir, yo creo que es realmente va a abrir ventanas de oportunidades sin ninguna clase de dudas. Es decir, esto acá, donde se han dado procesos de integración, siempre la calidad de vida en general de la población ha mejorado. El empleo ha mejorado, porque en última instancia generar empleo de calidad también es importante para mejorar los ingresos, que es un poco lo que ha hecho Europa de la integración. Ahora, piensa en Europa que esto arrancaron, no sé, en la década del 50, con el Benelux en su momento, y lo que es ahora la Comunidad Económica Europea. Sí, o sea, 50 y pico, sí. Sí, por eso, su comunidad del carbón y el acero, que habían arrancado de esa manera, a lo que es ahora la Comunidad Económica Europea. Arrancó, era un continente devastado, es decir, eran los países de la posguerra. Sí, exacto, pero un continente devastado a lo que es ahora, y eso, la integración ha ayudado mucho con eso acá. Obviamente que hay que ser inteligente en administrarlo, inteligente en la aplicación de las políticas internas que ayuden a eso, es decir, el tema de manejar el tema del crédito, manejar el tema, de hecho hay apoyo, por ejemplo, a las pymes, hay un fondo de apoyo a las pymes también contemplado dentro de este acuerdo. Es decir, todavía no se conocen bien los montos ni los destinos, todo eso obviamente habrá que verlo, pero yo creo que, por ejemplo, el tema de la orientación del crédito tiene que ser importante a los efectos de potenciar lo que son los sectores que realmente pueden crecer en pymes, integración. Pymes con producciones novedosas, escalables a nivel global, como para poder exportar y conseguir divisa genuina, moneda dura de verdad, y salir de las bicicletas trascambiarias. Sí, andas pidiendo precios. Claro, poniendo tasas gigantescas para que venga el mundo a poner los dólares o los euros por unos días y después llevárselos, ¿no? Sí, no, por eso digo que yo creo que, por eso digo, si bien uno puede pensar que puede tener algunos costos, yo creo que los beneficios en este caso van a superarnos. Y nos van a ayudar a transformarnos nosotros. Y salir de la queja a la acción. No, es cierto. Por eso es una cosa que, por eso digo, puede haber costos, pero es tipo que los beneficios en este caso van a superar mucho a los costos que pueden llegar a producirse. Es más, y los temas de ordenamiento macroeconómico en realidad van a beneficiar al conjunto de la población, pensar en tasa de inflación más baja, tasa de interés más baja, la vuelta del crédito, todo ese tipo de cosas, que es importante para que una economía realmente... Ser más previsible. Realmente ahora funcione. Eso ahora te lleva a revisar el costo del Estado. Porque en realidad hoy el 50% de los precios, o el 100% de los precios tiene un 50% más o menos de carga impositiva. Sí. Y esa carga impositiva se debe a que el Estado necesita de esos recursos para poder financiar su día a día. Sí, aparte, bueno, en ese sentido también el Estado tendrá que mejorar, dejar de cazar dentro del zoológico también el Estado, porque concretamente le cobra siempre a aquellos que están, a los que están en blanco. Los que están en blanco. Es decir, eso es un tema que una asignatura pendiente todavía que tiene el Estado nacional, provincial, local, etcétera, de cobrar impuestos solamente a aquellos que están en blanco o que tienen todo regular, está cobrando solamente ellos, y los que están por fuera, nada de nada. Entonces, ahí ya acá internamente tenemos una competencia desleal muy fuerte de esos sectores. Entonces, bueno, esas cosas tienen que ir revisando también. ¿Por qué? Porque eso permitirá bajar la carga promedio global, diríamos, que puede tener. Ahora ese salto hacia una mejor ecuación, digamos, impositiva y demás,
yo creo que la única manera de hacerlo es a través de la creación de nuevas empresas, Sí, sí, sin duda. mayor producción, mayor generación de riqueza para salvar el bache, porque acá va a haber un bache que es inexorable entre la situación actual, ¿no es cierto?, que requiere una enorme cantidad de impuestos para poder financiar el Estado, a una situación futura potencial, que es el de generar muchísima más actividad económica, y en este sentido, este acuerdo puede ensanchar o abrir la ventana, como vos decías, a una enorme cantidad de nuevas empresas y nuevas actividades para proveer a Europa. Sí, sí. Y la otra cosa que hay que decir es que esto no es un acuerdo que haya firmado solo la Argentina, porque cuando uno escucha la opinión parece que esto lo firmó la Argentina. Ah, no, está bien, sí. ¿No? No, Como si los brasileños, que tienen una de las mejores diplomacias del mundo, no hubieran tenido nada que ver. No hubieran mirado nada de esto, hubieran sí. estado de adorno. Sí. Sí, Así que, pero es importante registrarlo. Es la Argentina con el bloque Mercosur. O sea, no es una cuestión de negociación solo de la Argentina. No, es Mercosur con la Unión Europea, es decir, a eso lo que es importante. Por ahí también en Europa, por ahí algunas voces discordantes, No, por supuesto. pero obviamente la van a encontrar también. Es decir, ¿por qué? Porque estos países también tienen una ventaja que por ahí a ellos, en algunos determinados sectores, puede llegar a generar costos también. Pero bueno, los procesos de integración son eso también. Es decir, no solamente costo y beneficio para nosotros, sino ellos también tendrán sus beneficios y sus costos. Antes de terminar, una perlita, me causaba gracia la cara de Teresa May cuando Macri hace el anuncio de que está feliz con el acuerdo Mercosur-Unión Europea, y ellos están de salida con el tema del Brexit. Sí. O sea que todos estaban celebrando algo que a ellos les da por la cabeza. Bueno, eso, realmente es una marcha hacia su desarrollo, pero bueno, eso, Cada uno elige su camino. Sí, ellos eligieron su camino. Eso es por lo menos la opinión mía de lo que están haciendo ellos. Bueno, digamos, un futuro país subdesarrollado. Bueno, muchas gracias, Néstor. Gracias, No, por nada, Néstor. gracias por invitar.